Muy buenas noches a todos. Yo soy Juanfer Y yo soy Laura. y juntos somos Trinidados. El día de hoy, en nuestro segmento de Pod Dice, vamos a hablar de juegos grandes y juegos pequeños. Pero Juanfer, ¿qué componente o qué aspecto del juego se refiere a juegos grandes y juegos pequeños? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia. En un buen sentido, a través del tiempo, nosotros hemos encontrado que hay muchos juegos que son relativamente grandes en tamaño La de caja. la disposición de lo que Sí. hay en la mesa, tanto como de la caja, que a veces la caja en sí parecería Sí, caja de mudanza. sí, Y en creo, otros sí. sentidos hay juegos que son diminutos en caja y que ocupan poco espacio en la mesa, que es la relación común, digámoslo así, entre cosas y cosas, pero no es la única. Ujú. Bueno, vamos con uno primero, el que se me viene a la mente ahorita, el que lo estoy viendo, que también creo que sería bastante reciente, Océanos de Papel. Este fue un regalo que te dieron a ti. Ah, sí, un buen amigo que se fue a España, estuvo en algunas ferias de juegos de mesa y como sabe que a mí también me apasiona el tema, cuando regresó me trajo de regalo el juego de Océanos de Papel. La edición en español, porque también Ajá, sabemos que en inglés es Sea, Salt and exacto, sí, Salt and Paper. Paper. Es comida. Sea, Salt and Paper. Un juego, tenemos así, un juego de barajas, porque Ujú. es una Es baraja con la que se juega. la mayoría de los juegos que son solamente cartas suelen venir en una caja pequeña Ujú. y como es solamente una baraja es justificable, ¿no? Sí, esta edición sí tiene tamaños distintos. Curiosamente, ¿no? Los editoriales no quisieron la consistencia y se fueron cada uno con su Ujú. propio diseño. Entonces, este yo diría que es un juego pequeño, entra a mi cartera, lo hemos llevado en otras ocasiones. Y cuando se juega en la mesa ocupa muy poco espacio, son dos pilas de descarte y cuando uno juega la carta la juega en su área, Inclusive una ¿no? vez jugamos en un restaurante. Sí, no hubo ningún problema así de rápido. También Ujú. fue una ronda bien corta. Esperamos que habrá sido unos 10 minutos por la comida. Es lo normal, lo promedio. Lindo juego. Ese es uno chiquito. Pero comparémosle con los Tiny Epic y Ultra Tiny Epic. Oh, Que se sí. ven. Nosotros tuvimos la suerte, gracias a un buen amigo, Ujú, de conseguir dos de los Ultra Tiny Epic, específicamente el Ultra Tiny Epic Galaxies y ujú, el Ultra Tiny Epic Kingdoms, ujú. que a pesar de ser juegos que vienen en una caja del tamaño de una baraja, Ujú. tienen tantos componentes que realmente es básicamente un juego completo. Sí lo es. No diría que ocupa muchísimo espacio, pero para el tamaño de la caja, el espacio que ocupa sí es considerable. Y eso siendo la versión Ultra Tiny Epic, Ujú. ni siquiera la Tiny Epic. Ese, por ejemplo, yo no me llevo a un restaurante ni loca porque, como No, dices, hay bastantes componentes. Uno tiene que tenerlos en un área cómoda y tiene que tener un espacio hasta para rodar los dados. Entonces, necesitas claro. ese buen espacio de decir, ok, aquí no se me pierde ni una ficha, ¿verdad? Eso a mí me pareció sumamente peculiar, porque siendo de ese tamaño, como digo, el tamaño de la caja de cartas, de la baraja común y Ujú, silvestre, siendo de ese tamaño, es un juego que tiene mucho más complejidad de lo que yo esperaba de un juego de ese tamaño. Como ujú. dice Laura, inclusive no necesita un buen espacio para dados. Eso lo hemos jugado en mesa, en algunas ocasiones en la cama, encima de una tabla y Ujú, todas otras cosas. Pero por ejemplo, ese en un restaurante no me parece que sería una buena idea. Primero porque los dados son diminutos y se pueden perder. ujú. Y segundo porque faltaría espacio. Sí. Mientras que, si hacemos un contraste, Ujú, también hay juegos que son grandes, grandes, ujú, grandes. Por ejemplo, nosotros hace poco, esto fue por en un sentido de coleccionismo, por otro sentido un poco de afán y gusto, logramos conseguir la edición de Gloomhaven de segunda mano, pero muy bien cuidado, curiosamente. ujú. Primera edición de Ajá, la primera Gloomhaven. edición de Gloomhaven, porque sé que Wow. no sé si ya salió o va a salir una segunda edición de Gloomhaven. Y en efecto, solo traernos fue un tamaño tan grande que sí costó por la Ujú. traída,
y es tan grande la caja relativamente que básicamente no entra en la biblioteca común, sino que nos tocó ponerle Ujú, del encima de librero. la biblioteca, Ajá. como si fuese básicamente una caja Ese de juego, mudanza. qué bestia, la cantidad de componentes. Bueno, también es la variedad de monstruos, porque creo que lo que uno está comprando ahí es toda una experiencia, así que supongo que no nos vamos a enfrentar con el mismísimo monstruo en cada aventura. Ujú. Si en una campaña vas a primero y vas a querer Y concluir, ¿no? e inclusive en la variedad, porque a nivel de variedad se supone que Gloomhaven tiene ¿cuántos? Como 18 personajes con los cuales uno puede jugar o algo por Fácil, el estilo, es que un cada montón. uno viene con su propio sobre, su propia miniatura y otras cosas más. Y como dices, fue coleccionismo, porque honestamente no creo que nos vamos a avanzar a jugar todos los personajes. Hay que Ujú, ser un poquito, hay que discernir ahí con cuál jugador, tal vez confiarnos del internet, del foro, de decir cuál es la mejor combinación para dos jugadores de poder avanzar en la campaña, que no se siente uno agobiado del juego. ujú. Entonces, veremos qué nos toca cuando lleguemos a ese, ¿no? Y cuando lleguemos. Ujú, Pero ahí también, por ejemplo, ahí donde entra lo que hablábamos hace un rato, del espacio que ocupa también en mesa. ujú, Porque, por ejemplo, nosotros tenemos dos mesas principalmente en las que jugamos. sí, La una, que es en la mesa del comedor, en donde nos solemos jugar con visitas, que es bastante amplia. ujú. Y la segunda es la de nuestro mueble de juegos de mesa. Es un mueble que mandamos a hacer y que tiene una mesa plegable para que los dos podamos jugar cuando estamos solamente nosotros dos. Sí, aquí creo que entra, porque es Lo que modular, ¿no? ven. Sí, porque por lo que es modular, uno tendría que sacar la loseta de la Yo tengo habitación. mis dudas, ¿verdad? Mm, Porque también tenemos a Gloomhaven Jaws of the Lion, ujú. que se supone que es la versión reducida, es Otra aventura. básicamente, Ujú. ¿cuánto? Sería un tercio de tamaño No, un de quinto fácil. la caja debe ser ¿cuánto? Un quinto de Un tamaño, quinto sí. más o menos de la caja. Y aún así, cuando jugamos Gloomhaven en esta mesa, el espacio suele ser pero con las justas, Sí, bueno, ahí tenemos para dos libretos. todo lo que tiene el juego. Sí, dos jugadores, o sea, cada atril, porque nos imprimimos en la impresora de pelea los atriles para poder ver el personaje y tener una contabilidad de todas las fichas y los stats. Ujú. Sí, podría ser que Gloomhaven grande, el normal, no nos alcance aquí, pero hay que ser en un par de años que podamos llegar a ese juego. También tenemos una buena colección y tenemos en rotación siguientes juegos de campaña. Queremos terminar. Claro, y en ese sentido, como digo, o sea, es un juego que si uno quisiera tenerle y jugarle activamente, Ujú, el espacio físico que requiere es algo ujú. que uno tendría que tomar en cuenta. Sí, la Porque, comodidad como digo, o sea, yo en esta mesa no creo que podríamos jugar en la mesa del estudio, no. del estudio, no. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, yo conozco algunas personas que por Ujú. espacio físico de juegos de mesa, muy probablemente No, no entraría en rotación, porque qué pereza. Qué pereza tener que literalmente limpiar básicamente despejar todo un área solamente para poder jugar un juego. Y es algo que uno tiene que tener a consideración. ujú. Dicho eso, hay muchas veces en las que a mí me parece que el tamaño de la caja no concuerda con el contenido de la caja. ¿En cuál estás pensando? En este momento, yo en el que estaba pensando primariamente es Ujú. en la colección de Arkham Horror. Ya, ay, claro, ese insert De de hecho, y ni plástico. siquiera es solo Arkham Horror. La mayoría de los juegos de Fantasy Flight vienen con un Insert, ajá. cartón, antes con un cartón cuadrado gigante Ujú. Y las que piezas todas ocupaba montaditas. toda la caja y las Ajá. piezas en medio en una franja, Ujú. que me parecía la cosa más tonta Sí, del universo. ¿por qué? ¿Quién es tu diseñador? ¿Por qué necesitamos estas cajas de esta forma extraña? Pero bueno. Y que, o sea, para colmo, ya, los juegos de Fantasy Flight son conocidos por tener un montón de reglas, un montón de componentes y otras cosas Ujú. más. Pero una vez que uno quita ese cartón, un cartón gigante, el juego tiende a entrar bastante bien. Sí, no se usa toda la baraja, es por escenario también, que Ujú. será unos 3 4 escenarios en cada caja.
Y el resto de espacios que queda libre. Inclusive la primera edición del Arkham Horror, de un juego de cartas Ujú, específicamente, en la primera edición era, tal y como digo, era una caja cuadrada de la cual 2 tercios eran solo el cartón y en medio venían los paquetes de cartas. Porque sí, como es un juego de solamente cartas, en medio estaban las cartas y nada más. claro. LCG, Living Card Game, lo que uno está Y los poniendo. troquelados en sí. Ajá. Uno está poniendo la carta y se está imaginando, tiene que leerse el escenario, plantearse qué, en dónde está, qué está haciendo, cuál es su meta y en cuánto tiempo le van a matar. Ajá. Y el monstruo que aparece, que igual es una Pero carta. que todo eso se hace de manera un poco más externa con las cartas y se juega con los elementos que vienen en los troquelados. Exacto. ¿Para qué tanta caja? Yo tampoco lo Para la entiendo. segunda edición duplicaron el número de cartas, pero viene en una caja más grande. Sí, muy Que curioso. aprecio, de hecho, bueno, de la segunda edición del juego de cartas, hay cosas que aprecio en ese sentido, que ahora la caja, si bien es más grande, viene con un libreto más grande de la Ujú, campaña, y no solo eso, sino que viene con un insert, que si bien es de plástico y ocupa un montón de espacio de la ujú. caja, tiene las formas más adecuadas posibles para poder tener las cartas si es que uno no va a hacer nada más. Bueno, hay que recalcar. Primero, nosotros esliviamos, protegemos, Forramos. borramos por completo toda esa colección, porque esa sí siento que uno está jugando con, o sea, le tiene las cartas así en la mano, la tensión, y ese sí le estamos protegiendo. El segundo es que yo hago los separadores y me refiero a hacer, estamos imprimiendo en la impresora regular y luego le laminamos, lo cual ya aumenta un poco el espacio, entonces ya podemos identificar con más rapidez Ujú. cada agrupación. Y lo bueno Eso es que es. justamente la caja Ujú, permite esa exacto, flexibilidad. que no se Que organice. ahí entiendo la nueva intención de Fantasy Flight de hacer Ujú, un poco de insert. Sin embargo, es muchísima caja para sí, poco poco elemento. Me sigue contenido. pareciendo, aún si es que uno decidiera, por ejemplo, comprarse las campañas Ujú, sueltas de General Horror y utilizar ese espacio, aún así, el insert que viene adentro ocupa tanto espacio que no tiene nada por debajo. sí. Un caso similar es Splendor. Uy, ese es el que decía en la punta de la lengua, Splendor. Ay, qué bestia. Splendor es un juego que tranquilamente vendría en una caja de un tercio de tamaño de lo que viene. Sí, y con las fichas, porque para mí es Ajá. importante ese componente. Una de las cosas más bonitas de la primera edición de Splendor, porque a Ujú, mí no soy fan de la nueva edición de Splendor, es que las fichas que tiene ujú. son sumamente sólidas, se sienten como monedas Ajá, joyas. cuando son representantes de joyas, entonces le da un valor añadido. Y por el otro lado, las ilustraciones de las cartas y las losetas estas de los, Nobles. de los nobles. Sí. Me parece sumamente lindo, pero es tan, es una caja tan relativamente grande Ujú. para 3 paquetes de cartas, las fichas que son peso de moneda y las losetas de los nobles, que francamente, si es que uno ha visto, por ejemplo, la caja del Carcasón, yo creo que en la caja del Carcasón entraría más bonito el Splendor. Cierto. Bueno, Carcassonne hay distintas Y me refiero a ediciones. a la primera edición, Exacto. ni siquiera la de 20 años. En la Mm. primera edición, el Carcasón entraría sin ningún problema. Los dos compartiendo espacio. Un después uno en juegos. Sí, relativamente si uno al Carcasón le quita también cualquier insert que venga adentro, probablemente entraría en el mismo espacio que con el Splendor. Yo la verdad, el Splendor, estamos esperando comprar la expansión de Series of Splendor, creo que se Ajá. llama la segunda parte. Y ahí sí yo creo que voy a votar por eliminar esa caja y ponerlo todo en una sola, porque no me gusta mucho en tanto espacio. El espacio es limitado, creo que todos tenemos un espacio así dedicado a nuestros juegos de mesa y no me gustaría perder ese espacio por un juego, Sí, en ese caso. en mi inicio, cuando nosotros recién empezamos en el mundo de juegos de mesa, como teníamos pocos juegos, no era un problema, pero ya Ujú, hemos llegado a un punto en el cual el espacio sí nos limita. ujú. Al punto que, por ejemplo, en la caja de Catán, que es otro ejemplo de un pésimo, pésimo Ah, ¿por qué? insert, Sí. no en el Catán base, y nos referimos, por una pequeña aclaración.
El Catán en la versión en español, el insert es muy bonito, Sí, recuerdo, es ¿ya? hermoso. Porque es hecho para poner cada uno de los elementos sin ningún problema, sin que se mezclen, es lindo. Pero nosotros por Empezamos. Ajá. neuroticismo, gusto personal y otras cosas más, decidimos comprar Catán, la edición en inglés, Ujú, la de Estados Unidos. ujú, Y en esa, el Catán base tiene un insert que es perfecto para lo que es el, la primera edición. ujú. Es tal vez demasiado grande para lo que es, pero cabe perfecto. Lo que yo no entiendo es bajo qué concepción, desde las expansiones en adelante, todos los Catanes tienen el mismo insert. El Exacto. mismo insert del juego base y no tiene ningún sentido. Porque, por ejemplo, en una de las últimas expansiones, la de Mercaderes y Bárbaros, creo que se llama Ujú. En en español, español, sí. Traders and Barbarians, en esa edición vienen un par de losetas que son fusionadas, ¿no? Son tres losetas Ujú. unidas y en otra es dos losetas unidas que no entran en el insert. No hay No. manera en esta vida y lo que nos tocó hacer es básicamente sacarle el insert de plástico y básicamente dejar todo dentro de la caja. Pero dicho eso, por más bonito que sea el insert para la primera, para Ujú. el juego base y poco funcional para el resto, básicamente todos los inserts, lo que hicimos nosotros para ahorrar espacio fue sacarles y poner adentro la extensión de 5 o 6 jugadores Exacto. para ahorrar espacio, porque tener cada Catán con cada extensión Ujú. era demasiado. Sí, nos ahorramos bastante espacio en el momento que dijimos adiós, Hot Pero, Insert, y es una texto. evidencia de una caja que es demasiado grande para lo que es el Ujú. juego. El zippers, si mal no recuerdo, sí creo que estaba un poquito distinto, pero no, no entraba cómodo. Ajá. Los Y dicho eso, fichas igual nos no. tocó quitarle para poner ahí el Exacto, 5 o 6 jugadores. exacto, sí nos tocó adaptarlo. Ahora, no es el caso, como digo, hay muchas veces en las que ese no es el caso. Por ejemplo, algo que a mí me parece sumamente curioso en ese sentido es el Paladins. Paladins of the, Que ¿cómo es? literalmente igual, ese es el que está, a ver, Paladins of the West Kingdom, creo. Paladins of the West Kingdom, Sí, clarito, sí. el Paladins of the West Kingdom porque es una No, qué caja cosa. pequeña, relativamente pequeña comparada con juegos, por ejemplo, tamaño de Beer, que los de tamaño de Beer son relativamente el punto medio, digámoslo así. Sí, Cuando uno ve un Jerusalén, Lacrimosa, un Lacrimoso, Bitoku, todos tienen son. como un tamaño muy estándar a lo que es el Ujú, resto de cajas del juego promedio. ujú. Paladins es un juego más, la caja es más pequeña que eso, pero es a rebusar. En esa, si uno tiene todos los elementos, por más que ordenado y bonito que le tengan los elementos, todo entra, pero a milímetros. Sí, y es bonito, porque Creo que ni siquiera le pusieron insert por eso, porque ni el insert entraría ahí. exacto, cada uno verá cómo acomoda las fichas de los Inclusive las primeras tableros. veces cuando recién conseguimos el juego, Ujú. yo tenía que hacer Tetris para que entre todos sin que la caja se quede medio abierta. Sí. Sí, tener que hacer Tetris creo que es un poquito molestoso hasta cierto punto, pero porque uno dice, a ver, más me voy a demorar en guardar los componentes que en poder jugar. Así le siento yo. Sí, ¿no? Y como digo, Ujú. es milimetrado. Que también a la larga, o sea, no diría que es una desventaja, pero sí es algo que por así decirlo, en tiempo de upkeep, en el Ujú, tiempo de mantenimiento del juego, ujú, sí alarga un poco. Pero francamente prefiero que sea así, ujú. porque luego vuelvo a ver justamente juegos, como digo, Esplendor. como el Splendor, El que que me vino. quita tanto espacio en la biblioteca. Ujú. Ahora sí, ahí habría justamente que hacer como quien dice un corolario. Hay juegos en los cuales es hasta cierto punto inevitable que sea una caja grande, Ujú. a pesar de sus elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos el Descent, Sí, que la caja es enorme. tantas minis. Sin embargo, no veo una manera diferente de tener el juego porque el juego tiene adentro.
miniaturas sumamente delicadas, Ujú. y además de eso tiene escenarios que se arman y uno puede dejar adentro del mismo juego. Que en la parte de abajo es básicamente casi vacío sin eso, Ujú. pero una vez que se arma yo supongo que ya se debe ocupar bastante el espacio, Sí. entonces lo veo como un poco inevitable. En otro sentido, por ejemplo, el Gloomhaven, el Jaws of the Lion, Mm, que es un juego que literalmente viene con la caja semiabierta porque sí, está recuerdo. tan todo apachurrado Ajá. que no hay otra manera, no veo otra manera de empacarlo a menos que sea con una caja más grande que una vez más quitaría espacio cuando pues, la idea del Jaws of the Lion es que sea una versión más portátil que la de Gloomhaven Sí, concuerdo. normal. Bueno, a eso yo diría, y volvemos al mismo tema que en otros podcasts, el box insert. Box insert que es importante. Entonces, por ejemplo, el del Paladins, todavía me faltan un par más de fichas que organizar y con eso tiene que entrar apretadito. Entra bien, está pesada la caja, pero ahí sí debería ser el típico plug and play, que uno saca los componentes y se pone, se lanza el juego. Y lo que me gusta, y eso me faltó comentar en el Paladins, es que me agrada que se usan todos los componentes. No es que uno está como que, bueno, mitad de la caja sigue llena, porque es una, bueno, a comparación de una campaña que sí tienes que dejar ahí atrás algunas cosas hasta que llegues a ese punto. Pero ese juego me parece muy, muy lindo y si bien es pesado, igual sí sale a la mesa. Ese es mi punto. En efecto. Sale bastante. No sale tanto como quisiéramos, pero sí tiene su lugar de respeto. De ahí, ahorita que lo estoy viendo, hablando de cajas y el espacio que ocupa, las cajas de inicio, espero no desviarme mucho de los de TNG. Sí se Cierto. sintió un poquito, como que, ¿dónde está el resto del juego? Sí. O No. sea, la caja de la versión esencial, el kit esencial, perdón, del kit esencial no fue tan terrible, Ujú, pero la caja de inicio, eso sí me pareció un poco insultante. Es una caja relativamente grande, digamos que es tamaño, o sea, en altura es casi del tamaño de un juego de Vue, en ancho no ujú. tanto, pero que adentro hay hojas, manuales, Un juego de un, dados. un juego de dados Ujú. y ya. Porque es juego de la imaginación, Ajá, es un justifiquémoslo juego así. que se juega en el teatro de la imaginación y aún así, qué cajota para eso. Sí, de ahí sí, cualquier otra cosa que te vayas comprando, creo que iríamos Ajá, guardando ahí, ¿verdad? que claro, Dungeons and Dragons es un juego en el cual en efecto no podría jugar solamente con el papel, lápiz y a veces ni los dados, porque hasta los dados podría uno conseguir aplicaciones, Hoy en día sí. pero uno termina comprándose implementos a gusto para hacer más interesante la experiencia. Supongo que uno podría justificar que ese tamaño de caja puede ser para eso, pero Ujú. hasta cierto punto, como digo, se ven necesarios si es que no es el caso. Ahora te tengo una buena, Juanfe. El mero. El mero tiene El su pradera en español, ¿no? ver, ese, qué curioso como uno ya arma el dispensador de cartas y ese mismo ya le pone dentro de la caja. Le justifico que sea un poquito más grande la caja porque ya te deja guardar los componentes en su lugar. Y no solo eso, el mismo insert del mero Ujú, está hecho para almacenar absoluta y completamente todos los elementos en su propio espacio, ujú. en el cual, una vez más, tal vez es mucho lo que, Un poquito. mucho espacio para lo que es el juego, pero qué lindo juego. Además que es un juego que relativamente no ocupa tanto espacio en... Moderado, ese sí es un juego Ajá. de mesa cuyo espacio necesitas una mesa, no es que lo vas a llevar en tu Ujú. cartera, pero sí, sí se presta para un buen A mí, espacio. Ahora decimos en ese sentido, algo que a mí me pareció fascinante bueno, fue Kanban. Es un juego ah, enorme. En espacio de mesa es un juego también enorme, ujú, pero a pesar de eso, el tamaño de la caja es completamente justificado primero ujú, porque no deja espacio a nada, ujú. pero todo tiene, incluso te viene inclusive con un mapa de dónde debería estar cada elemento Cierto, y todo cierto. entra bellísimo. Eso fue curioso, que te pongan un mapa de cómo tienen que ir los componentes, fue único, eso me Como, gustó. no, bueno, o sea, Bueno, no, sí, sí hay otros juegos que hacen eso, pero ujú, no es la norma común. Por ujú. ejemplo, el Wingspan también tiene eso. Ah, El cierto. Viticulture me parece que también tenía algo así.
No, no El recuerdo bien. Euphoria tiene un mapa de Euforia donde sí se debería estar, ve. al menos la edición que tenemos nosotros. Ujú. Tiene un mapa que no es lo común, pero qué lindo que quedó. A mí ahorita el que lo estaba viendo justo ahorita al lado del Kanban es el Anacrony. Se me vino a la mente. Ese sí tiene unos espacios vacíos y los quiero llenar con los exoesqueletos, con la miniatura. Pero dicho eso, Ujú, ese es otro juego que yo no le quito la justificación de que sea una caja grande porque tiene muchísimos elementos. ujú, Y el insert es solo un insert de cartón sin ninguna iconografía. Porque por lo menos, por ejemplo, los de Arkham Horror y ujú. el Eldritch Horror y otras cosas más, eran juegos que el cartón que digo yo viene con imágenes del mismo juego. No, el de Anachrony, ese es cartón blanco. Sí. Que uno solamente si quiere le bota, si no, no. Yo estoy considerando Y, botarle cuando ya lleguen los y en efecto, exoesqueletos. si uno consigue la edición de los exosuits, Ujú. los exotrajes, Exotrajes. si uno le consiguiera, el espacio ya se justifica si uno le pone adentro ahí mismo Yo lo voy a los- hacer. pero Ujú. dicho eso, aún así no siento que es un juego que me moleste tanto que tenga tan caja tan grande porque qué cantidad de elementos que tiene. Sí, yo estoy Es como que sí le estoy Me acuerdo juzgando, que debo yo una decir. vez, el día Ajá, que ya trajimos, porque se nos conseguimos en un viaje, nos trajimos, sí. el día que trajimos, me demoré casi todo, debe haber sido por lo menos una hora o dos, obviamente con distracciones de Ujú, fondo, en separar cada uno de los elementos, ponerles en una funda a cada uno, ujú. fue exhaustivo. Sí, sí, uno sí se agota por ese Otro que inventario. es grande y le justifico que sea grande es el site. Bueno, es que tiene expansiones y estamos pensando No, en guardarlos ahí. no solo por eso, en ¿No? realidad si tú ves todo en la caja de site entra sumamente bien. Bueno, ese tiene la figura al contrario. A ver, diríamos que es un hueco y luego una parte elevada donde no se puede guardar nada y nuevamente otro hueco. Entonces esa parte elevada es donde yo veo que capaz cuando tengamos más expansiones habría que quitarle el Tal impacto, vez. tal vez, pero no, no, de Site y de Viticulture no me quejo mucho porque hemos comprado dos expansiones chiquitas de cartas en una baraja y entraron Ujú. perfecto. Entonces, entonces yo sí, sí, sí considero que el site tiene su buen tamaño por las otras cosas que uno podría comprar. Bueno, Ujú. dale más. ¿Sabes? ¿Cuál sugerencia? Este va a ser un ejemplo que es, por así decirlo, un viejo resentimiento nuestro. Mm, Pero te ¿sabes escucho. cuál juego era mucha caja para lo que era? Dime. Los Cities. Ay, Reiner Knizia. era. Era un juego Era. que teníamos, digo teníamos porque es el literalmente único juego que nos hemos Ujú. Que hemos vendido, que es cierto. hemos sacado de nuestra biblioteca para no volver, Ujú. que era el Lost Cities de Reiner Knizia. Un juego que no nos gustó, al menos a mí. Lo que no me gustó es que temáticamente no me sentía nada conectado con la Mm, jugabilidad. Cuando uno ve Lost Cities de la portada y uno piensa en Indiana Jones, piensa que va a ser una experiencia portable de dos jugadores de los Ruins of Arnak, de las ruinas perdidas de Arnak. Uno piensa que va a ser algo así, sí, pero no lo es. es otro tipo Es de juego. literalmente un montón de cartas con ilustraciones de ni siquiera buenos paisajes, Somos con buenos. números. Y literalmente es quien hace la columna de números más grande. Sí, ¿a qué le estás apostando? Porque igual, como Ajá. es versus algo de dos, uno Y, dice, y como de solo de dos, es una caja del tamaño de... ay, ¿de cuál sería? Creo que Como para... ¿Machicoro? No, no era de Machicoro. Es más grande que el Machicoro 2. Si me acuerdo yo o sea, Mm, en altura, no en ancho. exacto. Era relativamente grande la caja y es solo un juego de cartas. Sí, sí me sentí. Hay un Lost Series Pocket Edition. Ajá. Que Sí, es que... eso, por ejemplo, a mí me parece que que la editorial hizo una reflexión después de lo que pasó con los series, porque luego sacaron una versión portable, ujú, una versión que literalmente es del tamaño de una baraja, solo es ujú, la caja la caja de las cartas y las cartas, mientras que el otro era una caja grande con el insert para las cartas de los jugadores y un tablero que tampoco era
una gran cosa. No, lastimosamente no lo fue. Y ese sí era un juego que yo había escuchado un review y dije, lo necesito, lo quiero, ahorita Navidad ya viene, tráiganmelo, no Pero nada. importa. Pero no, lastimosamente no fue lo que yo esperaba. Ahí en comparación voy a ir con Diamond. Ese juego ese es un juego party. Ese lo sacamos solo cuando estamos por lo menos unas 4 personas. Es muy divertido. Los componentes, el tamaño de la caja creo que está muy bien pensada para el juego en sí. Tablero, vas a una baraja de unas cartas cuadradas que son bien alhajas, vas avanzando. Si es que te encuentras con Ujú. un segundo danger, como se dice, un segundo amenaza, mueres y se te cayó todo el Y, tesoro. y claro, Linda. en el Diamond, Ujú. cada jugador tiene su caja de cartón, cajas que Hijo, uno sí, arma sí, desde sí, otros súper lados. chiquitito. Y yo en ese, por ejemplo, es una caja relativamente pequeña, Ujú. pero que yo siento que es profundamente justificado el tamaño porque tiene todos esos elementos y es lindo, Y caben perfectos. todos ya armados, entonces uno escoge el color más nada y ya por poco está jugando. La caja se justifica. Y Ujú. es lo que yo estaba esperando lastimosamente de los series, esa aventura, ese desconocimiento de que ahora qué va a pasar, me voy a llevar todas las joyas o no. Eso es lo que yo pensaba que iba a ser. Pero curiosamente, el Diamond es un juego que siendo chiquito, el espacio que ocupa en mesa termina siendo relativamente grande. Claro, porque somos varios jugadores, estamos Ajá. con nuestro Como es un juego que cofrecito. llega, ¿cuántos son? ¿Ocho 8. jugadores? Como Sí. uno llega a 8 jugadores. Es cada jugador con su espacio, con su caja, con su espacio de las joyas que todavía no ha metido a su baúl, sus cartas y además de eso, las cartas del centro, que son las que se van demostrando los peligros y los diamantes que van saliendo y todo eso, Ujú. que eventualmente, si es que la mesa no es suficientemente grande, uno tiene que irse dando la vuelta, Sí. pero es lindo, Bueno. es sumamente justificable. Y en ese sentido, algo de una peculiaridad de los juegos pequeños, considero yo, es que la tendencia cuando un juego es pequeño es que suele ser o bien party party, Ujú. como Sí. para con dedo de jugadores altos, como por ejemplo el Exploding Kittens o cosas por el Ujú. estilo, o por lo menos relativamente altos como en el Love Letters, que es hasta Sí. 4 jugadores, o cosas por el estilo. Pero ahí es donde, por ejemplo, regreso a este tema de que hay juegos que, a pesar de ser una caja pequeña, Ujú. es una complejidad mucho más alta. Y esos son juegos que muchas veces pasan desapercibidos, como el Tiny Epic Kingdoms, el Mm. Ultra Tiny Epic Kingdoms, el Ultra Tiny Epic Galaxies. Tengo entendido, todavía estamos cazándole el juego, pero ¿cómo es el Age of Civilization. Age of Ujú. Civilization, que se supone que es un juego 4K en una caja de un Sí, tamaño sí, bien sí. reducido, También tal vez un Tiny Epic. de un Tiny Epic, Ajá, no no Ultra. Ultra, Sí. sino Tiny Epic, Porque nosotros tenemos el Tiny Epic Zombies. que son cosas que uno sí debería considerar. En esa misma línea, por ejemplo, nosotros tenemos el Gloomhaven Buttons and Bugs, el último que Ah, salió, la última sí. entrega de Gloomhaven, que es para un solo jugador, pero es una caja que básicamente es como el tamaño de una caja de té Exacto. de té y aún así tiene un millón de cosas adentro. Sí, bueno, vamos con los Con detalles. dados, Ajá. con, ni sé cómo, no, no dados, con Sí, sí, cubos. un dado. Un dado, Tiene un dado. cubos, cartas de jugador, cartas de los monstruos, que ni sé cómo, el contador de vida. A mí me parece fascinante todo lo que hicieron con tan poco espacio, porque a la intención de ellos era Ujú. hacer un juego diminuto de, Ujú. de Gloomhaven, inclusive que entre. O sea, inclusive que, ¿cómo se diría esto? Inclusive que temáticamente tenga sentido, Cuadre, porque se supone exacto. que el aventurero es del tamaño de Un un botón. botón. Sí, son creo que 6, sí, pero también por acá 6 miniaturas, pero así el tamaño de tu Hay uña. 6 miniaturas Entran en tu uña, sí. que son diminutas. Ujú. No, sí, sí, es lindo, pero igual, es una campaña, así que lo que tú sacas es solo lo de ese momento, ese escenario, el resto se queda en la caja. Ujú, O sea, es un espacio también reducido, tal vez. Ese sí sería algo como un travel size. Es tan chiquito que te ujú. vas a continuar la aventura, hasta terminarlo. Ok. eh,
Yo me he divertido mucho con este tema. Ujú. Pero vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Ok, Vamos a empezar el día de hoy. También queríamos hablar de Eldritch Horror, de sí. Fantasy Flight y específicamente dentro de los Arkham Files. Ahora, ante eso yo quiero empezar justamente con un corolario. Eldritch Horror ya tiene sus años. No me acuerdo exactamente de qué año es. Ujú. Pues puedes revisarle Vamos a solo. ver, continúa con la idea. Ajá. No me acuerdo exactamente de qué año es el de Horror, pero ya tiene su edad. Mucha gente considera que en comparación a los otros productos que ha sacado Fantasy Flight ya es un juego con sus años desactualizado hasta cierto punto. Sin embargo, en la razón por la cual nosotros nos metimos de cabeza en los juegos de mesa fue por Arkham Horror, el juego de cartas, Ujú. 2013. 2013. Sí, Y en ese sí. sentido, nuestra colección, si bien hemos intentado hacer una variedad de juegos, en nuestro corazoncito siempre está el Arkham Horror y Ujú. sus otros productos. Estamos a cierto punto coleccionándolos. Tenemos el Elder Sign, tenemos el Final Hour, que todavía nos falta por Ujú. probar. Tenemos Arkham Horror, el juego de mesa, y algunas otras cosas más, además de Arkham Horror, del juego de cartas con varias de las expansiones. Y eventualmente, en una de estas coincidencias de la vida, Ujú. encontramos una versión del Eldritch Horror, porque Segunda mano. Sí. de segunda mano. Y francamente, yo Ujú. siento que fue muy bien pagado. Ay, sí, sí rindió. Le dimos una vuelta recién hace un par de semanas de haber sido. El juego, a ver, vamos con, centrémonos a nuestra audiencia de qué se trata el juego. Uno está viajando alrededor de todo el mundo. En Sí, inglés se les denomina como un globetrotting, ok, como Globetrotting. trotamundos. Estamos ahí ubicados, cada, como es investigador, exponea en un lugar distinto del planeta. Y si bien es colaborativo, no necesariamente tienes que lanzarte y estar todos juntitos, para nada. Cada uno como que está tratando de ir a un lugar específico a cerrar el gate, ¿cómo se Los llama? Los portales. portales. Uno está yendo a un monstruo para pelearse con ese monstruo, o justamente está evitando el monstruo y está buscando pistas, nada Ujú. más. Nosotros nos enfrentamos con Azathoth en nuestro primer juego. Jugamos de a 3 este. El juego da hasta 8, pero honestamente, si me preguntas, no, yo no me aguanto. Ajá, esa es una ¿Verdad? peculiaridad de los juegos de Fantasy Flight, que la mayoría están hechas, aunque ellos digan lo contrario, Ujú, con una mentalidad de que un número limitado o sea, un número limitado, pero limitado me refiero de 2 a 3 jugadores ujú, sería lo óptimo, pero puedes hacerlo a más. ujú. ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero al juego de cartas, sino a Arkham Horror, juego de mesa, al Eldritch Horror, a Elder Sign y otras cosas más. El problema con esa lógica es que justamente la mayoría de estos juegos, cuando uno tiene un conteo de jugadores alto, Ujú. se vuelve tediosamente largo. Yo lo sé, sí. Sí, yo diría que 8 jugadores estoy esperando que 7 personas de parte de mí estén Y no, decidiendo y a no dónde solo, ir. y no solo eso, sino que, Ujú, por ejemplo, y esto por ejemplo es algo que se comparte entre el Elder Sign y el Eldritch Horror. ujú. Mientras más jugadores hay, más consecuencias malas vas a tener. Claro, estamos Porque, hablando. aunque digan lo contrario, eh, en el Eldritch Horror, si me acuerdo bien, hay una fase en la cual cada jugador va ¿Cómo se llama? provocando que Ah, cosas vayan claro. pasando. Y Interactúa con el token con el que esté. ajá, con el Sí, token en el que está. Y muchas veces eso significa que van a salir más monstruos por cada jugador, va a haber más peligros por cada jugador y exacto. cosas por el estilo. Esa interacción Y creo que es. eso, Ujú, ajá, debo admitir que es más afinado en el Elder Sign que perdón, en el Elder Horror que en el Elder Sign, porque en el Elder Sign básicamente cada vez que uno juega, ujú, pasa el tiempo y se vuelve más horrible. sí. Hay más monstruos, hay más peligros, mientras que en el otro por lo menos se espera a que pasen los turnos de los jugadores. Es Ujú. más afinado, pero aún así es problemático.
Porque a eso lo sumado lo que dice Lore, de que toca esperar a que cada uno tome sus decisiones y en base a eso ver qué pasa, si se libera un peligro, si hay una prueba de coraje, Ujú. de voluntad, de fuerza, de destreza. Es demasiado tedioso. Son rondas largas, porque como dices, esta otra ronda cuando uno está interactuando con el token, tienes ahí la opción. A ver, si es que pasas la prueba, pasa esto, que es algo por lo general positivo, te ganas tal cosa. En lo negativo, expone a tantos monstruos. ¿Dónde exponean? Bueno, exponean, puedes exponer a tu compañero, puedes exponer contigo. Es ese caos que estamos hablando. Ajá, y se volverían cerca. De Ujú, hecho, eso nosotros probamos con tres, o sea, ujú, básicamente de tres jugadores. Y de ujú, tres jugadores yo considero que es un buen término para un juego como el Discord. Porque no fue demasiado largo ni demasiado corto. sí. Similarmente, yo creo que para dos jugadores probablemente también tiene su gracia, pero en un conteo bajo yo pienso que como el mapa es relativamente grande, Ujú, sí se haría más complicado algunos aspectos, especialmente considerando que a veces las pistas pueden salir al otro lado del mundo. ujú. ¿Y cómo vas corriendo hasta allá? O sea, tienes Exacto. tus boletos de tren Y, y de barco, pero y no por sé cómo más. son, ajá, por la lógica que suelen tener ¿cómo se llama esto? Los Arkham Fire, los juegos Ujú, de esa línea, mientras más pasa el tiempo, menos probabilidades tiene uno de ganar. ujú, Mientras más pasa el tiempo, por lo general en la mayoría de los juegos, lo que va a pasar es que aparecen más Doom Tokens, que son, como quien dice, demostraciones de que la agenda de los malos sigue avanzando y mientras mm. más turnos hay es peor. Entonces, intentar correrse todo el mapa implica que va a haber un montón de acciones que van a ser huecas de parte del jugador, pero no huecas de los malos. Sí. Ahora, una mecánica que quería resaltar, a diferencia de Arkham Horror LCG, justamente el tema de los dados. Tienes Ah, que sí. lanzar, y eso lo comparte con el Ender Sign. Entonces tienes que lanzar, y si es que el número de dados es mayor de lo que tienes o lo que necesitabas, perfecto. Si no, y la cantidad de dados va de acuerdo a tus niveles, a tus stats que tienes en tu cartucho. Tiene, en ese sentido, la lógica del design es un poco, no diría derivada, pero es bastante similar a cómo funcionan los wargames como el Warhammer, Mm, que lanzas n número de dados, si es que estos dados llegan a 5 o 6 es un acierto, ujú, si no es un palo, y si es que eso acierta, eventualmente pasan ciertas cosas. ujú, Que es chévere. El único problema que yo le vi en ese sentido al Elder Sign, que yo siento que no comparte con ujú, perdón, al Eldritch Horror, que no comparte con el Elder Sign, es que es un juego en el que uno puede llegar terminando de lanzar ujú. unos 5 o 6 dados cada jugador. Y el juego viene con ¿cuántos dados Seis venía? nomás. Con 6 dados. Que me parece inadecuado para un juego en el cual puedes llegar a ser 8 personas. Imagínense lo que debe ser 8 personas pasándose los mismos dados en toda la Mm, mesa. sí, como que estás Que como digo, esperando. en tres jugadores, a pesar de solo ser tres jugadores, el mapa de Elder Sign es relativamente grande. Entonces estábamos concentrados bastante esparcidos, al punto que lo que nosotros tuvimos que hacer fue sacar nuestros dados Sí, extras. de extras y colección que tenemos Ajá. para tener cada uno por lo menos unos 4 dados. Ujú. Porque si no, el tiempo de estarse pasando los dados es tiempo perdido. Yo Sí. digo que no se comparte con el Elder Sign ese problema, porque si bien en el Elder Sign también uno viene con dados limitados, es temático eso. En el Elder Sign, como todos estamos en la biblioteca hay veces en las cuales un hechicero viene y bloquea una de nuestras acciones Cierto. y se nos bloquea un dado. Entonces es temático. En Ujú. esto no. En esto sí debería cada uno tener su paquete Claro, de datos. aunque no sé, capaz alguien en la audiencia diría, no, pero ¿y por qué te estás demorando tanto en pasar los dados? Solo ten el atril, pon los dados y pasa al siguiente jugador. Ah, Pero un es, poco, ajá, no es algo que mata la experiencia, no. pero tampoco es algo como. Sí, por ejemplo, los dados que nos vinieron, qué frustrante. Yo creo que estaban mal calibrados estos dados, porque cada vez que el juego enrolaba los dados, era uno, dos, y nada. Ah, sí, Uno qué pesado. dice ¿Qué fue eso? que está Yo mal. eventualmente les devolví los dados para que jueguen con el resto. Yo cogí mis propios dados y dije,
juego con esto porque si no, no va a pasar nada, no voy a servir de nada. Y en efecto, empezó a irme bien. Sí, entonces, no me vengan a decir que uno comparte los mismos dados, son sus propios dados para poder lanzar en contra los dados que le hacen caso a uno. Ahora, respecto a duración, es un juego que yo considero que uno sí debería apartar un buen tiempo Ujú, para darle provecho. Y en ese buen tiempo me refiero porque es un juego de fantasy. ujú, Eso significa que uno tiene que guardar tiempo para aprenderlo, ujú, para enseñarlo y para jugar. Porque como buen juego Fantasy Flight, el paquete de reglas es pesado, es ujú, relativamente pesado de entender, de aprender, y si, especialmente si es que alguna de las personas involucradas no ha jugado ninguno de estos juegos antes. Mucho de la lógica Fantasy Flight es que se juega con keywords, palabras claves, de literalmente esta carta dice que funciona en este contexto y no en este otro contexto. Esta ujú, hace una acción que solo te afecta a ti, no al otro, a menos que haya pasado tal cosa, y así sucesivamente. Que, por ejemplo, cuando nosotros jugamos los dos, que ya hemos ujú. practicado bastante, y con un amigo que también tiene buena Conoces, experiencia ajá. con los juegos Fantasy Flight, él es fanático del Marvel Champions Sí. y además de eso del Arkham Horror. Y ya los tres tenemos experiencia y aún así bien nos tocó ver videos de cómo jugar y de cómo entender algunas cosas y regresar a ver el manual, que es tiempo y es buen tiempo Ujú. a que tomen. Yo Que diría que por lo menos decidirse. eso fue media hora, una hora entre los tres de aprender lo que nos Ujú. faltaba, porque yo ya había visto videos antes. Y entre explicar algunas cosas, revisar esas cosas, sí se nos fue por lo menos una hora, sí, fuera del juego. Fácil. Lo que también debo decir es, los juegos de Fantasy Flight sí uno sí tiene que escoger con quién jugar. Porque, por ejemplo, nosotros con este amigo empezamos la primera ronda, me acuerdo, y no nos gustó mucho el resultado. Habíamos jugado mal, interpretamos mal un tema del movimiento y tranquilos, los tres así, super chill, dijimos, reiniciemos esto. Estamos con un plan Ah, equivocado. sí, porque Entonces, empezamos terrible, porque no, como no estábamos todavía 100% entendidos en la lógica, cuando entendimos nos dimos cuenta que habíamos cometido una serie de errores que nos iban a arruinar el resto del sí, juego. eso que haber sido unos 15 minutos de aprendizaje. ¿Sabes? 15 minutos que dices, no, no, E borrón hicimos y cuenta un nueva. rollback entero, borramos Exacto. todo, empezamos de nuevo. Y de ahí el tema clásico, como decíamos, estos tenemos una cierta cantidad de dados que hay que lanzar, pero si es que compras tal carta o tienes tal habilidad, aumentas la cantidad de dados. Entonces, igual tener una persona que esté un poquito más relajada, decir, bueno, ya lanzaste cuatro, aquí ten uno más, no pasó nada, o diga, Claro, sabes que que, es como reglas de casa. exacto, Cuando reglas de y casa. nosotros jugamos, cuando estamos aprendiendo, mantenemos un parámetro de flexibilidad. La Ujú, primera partida, si es que hay alguna que otra cosa que porque no entendimos, decidimos darle un poco más ujú. Sí, de oportunidades, bueno, está bien. Pero eso somos nosotros. En ese ujú. sentido, por ejemplo, nosotros sabemos que hay personas con las cuales a veces jugamos que si hiciéramos algo así, no No, nos perdonan, no, dije, cosa que no. ni sugeriríamos algo así. Y en ese sentido estoy de acuerdo con, ¿no? En lo que uno debería elegir con quién jugar, un juego de Ujú, el Eldritch Horror o un juego de tipo Eldritch Horror. Primero porque, como digo, es un juego largo, es pesado, no es para todo tipo de ujú. población, no es un machicoro, Sí. no es un carcazón. Y segundo, porque al ser un juego tan dependiente de reglas tan difusas a veces, Ujú. si es que uno realmente, o sea, no está en una buena mentalidad de juego o no es bueno para manejar ese tipo de momentos, no va a ser una experiencia agradable. No, no lo va a hacer, es verdad. Y con este mismo amigo jugamos, desvío un poquito el tema, jugamos como el Back to the Future, el board game. Una temática un El poquito de Funko similar. Pop. Sí, es temática un poquito similar. Tienes que ir a tal ubicación, reunir tal elemento, que los dados te salgan perfecto, cuadren con todo y llevas ese elemento a la pista final. Y eso, como es el tema de los dados, creo que con él hemos disfrutado bastante el juego. Tal vez justamente una que otra ocasión dijimos, por favor, vuelve a rodar, porque no podemos aceptar eso, de que te mueras ahorita, no podemos aceptar que no cojas la pista. Claro, es como Ujú. dices, son pequeñas flexibilidades. Sí, sí tenemos. Nosotros, o sea, nosotros jugamos por divertirnos, Ujú, jugamos por ver la historia, ver qué pasa y cosas por el estilo.
Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacerlo ya en una experiencia 100% reglada, es decir, quiero pasarlo bien, sin Ujú. ningún atajo, ninguna regla de casa, nada, muy probablemente sería a la segunda, tercera o cuarta vez de haberlo jugado. Sí. Pero entiendo, y en ese sentido yo diría, como son reglas tan draconianas, suele ser el término que le utilizan, ¿Ya? tan draconianas. Yo entiendo que es un juego que tal vez no sea para todo el mundo, justamente porque cuando uno juega con las reglas 100% estrictas, el Ujú. juego es sumamente castigador. Sí. Tanto el Elder Scrolls como los demás Arkham Knight son sumamente castigadores. Y en ese sentido, un error puede llevar a que todo haga un efecto de bola de nieve y todos caigamos en un mismo turno por poco. Ujú. Sí, 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 entonces también sentía el nivel de, ¿cómo es esto? El nivel de, Y a la larga, perdón, te interrumpo. A la larga, y a lo que iba con esto, y por eso te ujú. interrumpo, es que al final puede haber gente que no sea buena con la frustración. Ay, manejo, Y en sí, ese sentido, ver que el juego te apalea tan duro, nuevamente te frustraría si es que juegas con las reglas 100% establecidas. justo lo que iba era eso, la frustración. Entonces, en una ocasión cuando lanzaste el dado, me acuerdo clarito que no salía. Dijimos, ok, solo una vez más, pequeño rollback, intenta lanzar otra vez y no salió. Ahí sí dijimos, ya, Ah, salado, salado. ajeno. Es Pero, cierto. dijimos, ya, salado. Entonces, como es un juego cooperativo, dijimos, a ver, estrategia. Ya falló esto, ¿qué más podemos hacer? Entonces, creo Ujú, que eso es parte también del compañerismo que, la amistad que se va armando con las personas que uno va jugando, ujú. decir, ok, en esta mesa nadie vio nada, pero una pequeña oportunidad y si ya no, sigamos adelante. Y con eso en mente iba a decir también el tema de el tema de lo que mencionábamos del nivel de, ¿cómo se llama?, de aprobación, que era el juego que decía 6 y 5. Creo que en otras ocasiones, creo que lo que le faltó al juego, el Elder Scrolls, es decir, a ver, ese es tu modo normal. Si quieres el modo fácil, aumentale que sea 6, 5 y 4, que Claro, apruebes. una flexibilidad en otros, porque un Ujú, problema, y eso es verdad, ahorita que me hiciste acuerdo de eso, un problema que tiene el Edge Horror es que no es bueno para regular la dificultad. En Arkham Horror, por ejemplo, la regulación de dificultad es mucho más buena, más bien hecha. ujú. Las primeras campañas tengo entendido que no está tan bien configurado porque en ese entonces tenían un modelo diferente, pero está absolutamente bien hecho. En el Edge Horror no. Y eso sí es algo que le daría a favor a la gente que piensa que ya tiene sus años y se le nota. Ujú, Porque lo único que varía en dificultades del Eldritch Horror es en un paquete de cartas de como 20 cartas que hay en el juego. Como ujú. 20 tipos de cartas. Y muchos de esos paquetes vienen con pruebas sumamente altas, vienen con desafíos que son complicados. En sí, el mismo método de comprar ítems, Claro, sí. Sí, que ujú. uno tiene que lanzar 6 o 5 y 6. Uno lanza caracteres influencia. Yo tengo dos, Sí, bueno. la influencia, que del número, la influencia es el número de dados. Si uno tiene una influencia de 2 lanza 2 dados, más cualquier mejora que tenga. Ujú. Y si es que sale 6 ¿era 6 o 5 y 6? El juego dice 5 y 6. Ya. Si sale 5 y 6 se considera un acierto. Y digamos que yo lancé 3 dados, si es que tengo un acierto, solo podría comprar un ítem de 1 de valor. Ujú, Lo cual, para mi gusto, lo hace demasiado complicado. ujú. Como dice Lore, para mí algo que les faltó ahí era que como flexibilidad de dificultad baje el parámetro de acierto de 5 6 si es que estamos en difícil, Ujú. 4 5 y 6 si es que estamos Sí. en normal y 3 y 4 3 4 5 6 si es que fuesen fácil. Eso le arreglaría mucho y eso por ejemplo yo diría que es una linda regla de casa que uno podría aplicar si es que juega el Eldritch Horror, si es que le parece que es demasiado complicado. Ujú. Porque, como digo, jugando con las reglas estrictas, el juego es sumamente castigador. No es que sea imposible, hay mucha gente que se dedica a jugar ese tipo de juegos, como el Rich Horror, jugarlos bien con las reglas exactas, y lo logran. Pero sí, eso significa que uno no solamente tendría que jugarlo una vez con un par de amigos, uno Ujú. tendría que jugarlo lo suficiente como para amaestrar la lógica. No solo aprenderla, amaestrar la lógica Sí. y estar listo para todo. Que eso es un tema en el Arkham Horror, por ejemplo.
En Arkham Horror, como es un juego en el cual uno va armando un deck de cartas, Ujú. tiene que por poco y entender la lógica, hacer cálculos. Hay gente que hace cálculo matemático en RStudio, un programa de estadística, para ver cuánto probabilidad tienen de ganar si es que utilizan ciertas cartas. Ujú. Que ya me parece que eso, por ejemplo, ya sale de la lógica de juego para divertirme a juego competitivamente. Sí, Entonces, si uno juega para divertirse, tal vez algunas reglas sí necesitan una afinada de una regla de rata, casa. una Tengo rata más. entendido que muchas expansiones vienen con reglas extra, cambian algunas mecánicas. No hemos probado, entonces no les puedo decir, solo hemos probado el juego base. Ujú. Pero con el juego base, yo diría que a pesar de todo eso, es muy buena experiencia. Es a nivel mecánico y demás, es sumamente bien elegante en algunas cosas, es muy divertido, es muy temático. Me encanta Ujú. que si uno va a cierto continente, cierto país, las cartas que salen hablan de eventos dentro de ese país. Sí. Es lindo, me parece sumamente lindo. Yo diría que lo que más me ha gustado Ujú. en el Eldritch Horror fue justamente ese sentido un poco más laxo de lo de ser como quien dice un trotamundos, porque a veces un pequeño problema en los otros Arkham Files es que uno tiene muy limitadas las opciones de movimiento. Ya. Este sí Es se como sentía más que activo, en más. este sentía como activamente uno iba viajando y encontrándose con que lo sentía más movido, más rápido, más ágil en algunos sentidos. Lo único que sí me frustró un poquito es que no había cómo guardar, creo que más de dos las fichas para movimientos. Ujú. Me pregunto, y si pongo en tela de duda de, ¿será esa la mejor mecánica? ¿Por qué no puedo ahorrar un poquito más? O sea, tal vez son, yo me visualizo como billetes, o sea, como el mismo boleto en sí. ¿Cómo es que no puedo anticipar y comprar más boletos? ¿No? Es verdad, Bien, pues, es mi opinión. es verdad. ¿Y qué dirías que es lo que más te gustó a ti? A ver, del Eldritch Horror, a ver, pero a ver, una sola cosa que me haya gustado más. Me gustó mucho el tablero. ¿Sabes cuál fue la cosa curiosa que me gustó mucho? Es como el tablero, si uno va todo para el este y ya aparece el otro Ah, que lado. puede Sí, darse la vuelta al sí. mundo. Eso me pareció qué curioso, qué alhaja, qué gracioso. O sea, eso Que ajá, ajá. si uno va a la izquierda en Norteamérica puede terminar Ujú. en Asia. Cruzándose, sí. Eso me pareció como que, wow, qué chévere, voy a estar moviéndome a otros lares, pero Ay, como Arkham Horror me gustaba la temática, me gustaba la historia, todo lo que estábamos haciendo, la misión, el compañerismo, el cooperativo, y todo eso es aparte, Lovecraft. ajá, Aunque no sé si habíamos mencionado de eso, pero todos los juegos que estamos hablando de los Arkham Files son dentro de la lógica del universo de Lovecraft, ujú, de Cthulhu, los dioses antiguos, etcétera, etcétera. Pero, sí, algo que también puntualizaría es que, si tengo entendido bien, puedo estar equivocado, Eldritch Horror es como quien dice una versión actualizada de lo que era el Arkham Horror de segunda edición. ah, cierto, Que sí probamos una vez y es, sí siento que es como, como un derivado de eso. Pero dicho eso, los componentes del Eldritch ujú, Horror me parecieron mucho más bonitos sí, son que los del funcionales, Arkham Horror de la segunda edición. Los del Arkham Horror tercera edición, de juego de mesa hablando, ujú, ¿no? Arkham Horror juego de mesa tercera edición, sí son mejores que los del Eldritch Horror por bastante, ujú, pero los de el Eldritch Horror me parecen que igual tienen su valor. Uno tiene pequeños boletos, como mencionaba, tiene boletos de tren y boletos de avión que puede conseguir, pero son adorables pedazos de cartón es como tener un mini boleto, es lindo, me parece sumamente lindo. Y tenemos los investigadores, son losetas bastante decentes. El único componente que no me convenció a mí fue el del investigador líder, ah, sí, que es básicamente ah, como una loseta chiquita con la portada del juego. sí, curioso, no, no sé a qué iba Ajá, no el entiendo diseñador. cuál fue la lógica de hacerle así. No es que sea terrible, solo no le veo el valor. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el Arkham Horror, el juego de cartas,
también tiene una loseta del investigador líder, pero esa Ajá, se siente como una de investigador líder porque es como una linterna exacto, tiene la temática bien, bien bien puesta. decorada, bien bonita. En esto es como la portada del juego hecha una loseta chiquita. Ahora, que no me gustó del juego y que no me gusta a veces en general del resto de juegos es tal vez esto que decíamos de la miniatura del personaje en sí. No puedo decir que, o sea, el componente está Bueno, no es bien, una mentira, no es una miniatura, es un stand. el standee. Y a lo que iba es, claro, con nuestra impresora de resina ahorita estamos imprimiendo, bueno, ya tengo impreso, me falta pintar más bien dicho, los investigadores. Y este Silas, Solías, no me acuerdo. Silas Marsh. Ajá, ese de Smash le tengo impreso, entonces yo quiero jugar la próxima vez con él, pero ya es por coleccionismo y fanatismo nuestro que Ajá, porque decimos, de ahí a lo que tengo nos las referimos, minis. ajá, lo que nos Ujú, referimos con el standee es que es básicamente un pedazo de de cartón. loseta de cartón Ajá. con una base de plástico. Sí, lo cual está bien, es justamente Standy es que está en puesto de, pero en el lugar de, no es que digo está mal o no me gusta el componente, solo digo, así hay cosas mejores y como tenemos la colección de Arkham, el resto de colecciones estamos tratando de completarla, me gusta que tengamos esta oportunidad de tener mimos. Entonces, eso nomás es lo único tal vez lo que no me convence. Pero el resto, lindo el juego. Lindo las Sí, es un fichas, lindo juego, saben, muy ajá, aconsejable, pero saber que si uno va a jugar el Eldritch Horror y no ha jugado nada en lógica de Arkham ajá, Horror, que yo diría que ya es un nivel alto de complejidad. ujú, Todos los Arkham Files son un nivel alto de complejidad, excepto tal vez, no, la verdad, hasta el Elder Sign tiene sus momentos medio sí, católicos, castigadores. medio, ajá. Yo diría que si uno quiere jugar un juego como Eldritch Horror, sí debería asimilar que va a ser un aprendizaje, va a ser un poco arduo, no va a ser Ujú, para todo tipo de personas. Esto no es algo que se juega ni de lejos en un party, no. no se juega en una reunión casual con gente que solo haya llegado a un Exploding Kittens o cosas por el estilo, o a un Carcassonne, no. Eso se juega con gente que ya entiende un poco más de la lógica, o por lo menos que le interesa ir a algo Ajá, más complejo. ujú, Pero dicho eso, muy recomendable. ujú, Y bueno, esperamos que se hayan divertido. Ya saben, nos pueden seguir en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, como Trinidados. Como siempre, el podcast va a estar en Spotify y en YouTube. Y hasta la próxima. chao.